Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro García, soy dueño y optometrista de Óptica Risley. Pertenezco al capítulo Baja Masters de BNI en Tijuana. Alejandro, ¿qué te hizo elegir la optometría como camino de vida? La verdad fue un poco apresurado el encontrar la carrera. Yo originalmente iba a estudiar administración de empresas. Ya tenía mi lugar, de hecho, aquí en la universidad, en la UABC. Y por ahí nos llevaron a los perfiles vocacionales que hace la universidad y desde ese entonces los hacía. Me llamó mucho la atención la carrera principalmente la atención a las personas, la atención a los pacientes. Siempre fui buen estudiante, pero honestamente me daba flojera estudiar medicina, se me hacían muchos años y como fue algo relacionado con el sector salud, pues me llamó mucho la atención. Al ser también una carrera en una universidad privada, pues consulté primero con mi papá si podía y estaba en condiciones de apoyarme, ¿no? Eh, pues para pagar la carrera. Afortunadamente accedió y eso fue lo que me hizo decidirme a estudiar optometría. ¿Qué es lo primero que observas cuando recibes a un paciente nuevo? Trato de observar cómo se desenvuelve. Un problema visual te puede causar una discapacidad visual y no tiene que ser una graduación muy elevada para que la persona siente ese efecto y aunque a veces sí se acostumbran, vamos a decirlo, a veces sí notas que como que no se desenvuelven con tanta confianza y también a veces su semblante, su forma de ser habla mucho de cómo a ellos les afecta un problema visual. ¿Cuál dirías que es una frase que te acompaña en tu práctica clínica en estos momentos? Siempre les digo a mis pacientes, no todo problema visual se resuelve con lentes y no todo problema visual se resuelve únicamente con lentes. Actualmente, ¿qué parte de tu trabajo te hace sentir más propósito? El trabajar con niños, el área pediátrica me encanta. Siempre fui muy niñero. Me tocaba cuidar a primos más chicos que yo de adolescente y siempre tenía mucha paciencia. Cuando estuve en la carrera tuvimos la oportunidad de asistir aquí en Tijuana al Hospital Infantil de las Californias a precisamente clases de pediatría y fue un área que siempre me gustó. Afortunadamente de unos cuantos años para acá lo he podido tomar como enfoque de mi práctica y la verdad trabajar con niños pues es muy gratificante porque es diferente a, por ejemplo, evaluar a un paciente adulto o adulto mayor. Los niños son muy honestos, también como que sienten que les doy confianza, entonces yo la verdad siempre les digo, no batallo con los niños, a mis colegas. Hay colegas que pues no les gusta a lo mejor mucho la atención pediátrica y la verdad que sí, ese es el área que ahorita más gratificante es para mí. ¿Cuál ha sido una creencia sobre la visión que rompiste con los años? Híjole, estamos en el sector salud y para mí, por ejemplo, primero la persona que entra es mi paciente y después es mi cliente, ¿verdad? Porque a fin de cuentas estamos vendiendo una comodidad que puede ser un lente de armazón, puede ser lentes de contacto. Entonces, sí, aprender a separar la cuestión clínica de la comercial. Eso, más que nada, en ese aspecto es algo que ha ido cambiando con el tiempo mi visión y creo que nos ha ayudado mucho ahorita aquí en Óptica Risley a hacer o tener un diferenciador. De la mano, ¿qué te costó trabajo aprender, pero hoy dirías que es un diferenciador en tu consulta? Precisamente la patología ocular fue una materia que no me gustaba en la carrera y que así, no que lo detestara, pero realmente no lo disfrutaba mucho como otras materias, ¿no? Con el pasar de los tiempos tuve la oportunidad de trabajar 12 años en clínicas oftalmológicas, entonces sí fue un área que reforcé muchísimo y ahora pues la disfruto mucho, detecto aquí patologías en el consultorio que personas se quedan, pues se pueden extrañar un poquito de cómo es que aquí las podemos detectar, pero es parte de la formación integral de un optometrista también. Todo lo patológico lo vemos en la carrera, entonces es algo que ya en nuestra práctica profesional lo ponemos en práctica y podemos hacer detección. Si bien a veces no son patologías que nosotros vamos a tratar directamente, pero sí podemos referirlas al servicio de oftalmología, neurología, dependiendo del caso que estemos tratando.
Pero sí, la patología ocular fue algo que sí me costó un poquito trabajo y que ahora disfruto muchísimo. ¿Cuál sería el mito más grande sobre la salud visual que te gustaría eliminar o que ves y dices, chavos, no es por allá? De hecho, por ahí tengo un reel en mi Instagram, Red Flags. Si tu optometrista te hace tu examen en 5 minutos, los exámenes de 5 minutos no evalúan la salud visual realmente. Esos exámenes pues están enfocados en vender literalmente un producto que es un lente graduado. Entonces realmente es algo con lo que también nos enfrentamos porque llega aquí la persona, piensa que viene nada más a comprar lentes y en un principio cuando empezamos a hacer cambios aquí en la consulta, las personas yo las notaba que se desesperaban. Llevábamos 5 o 10 minutos en la consulta y se desesperaban. Y ya yo les empecé a decir, bueno, pues tranquilo, vienes a una consulta, no vienes a un examen de 5 minutos. Y gracias a que lo empezamos a implementar, hemos tenido muy buena aceptación de parte de nuestros pacientes y eso precisamente es algo que nos recomienda muchísimo, el trabajo, la explicación que le doy y le damos a los pacientes. Salen del consultorio pues muy contentos y la mayoría dice, ¿sabes qué? Jamás me habían explicado, jamás me habían dicho lo que tengo y bueno, eso también es algo que nos reconforta mucho. ¿Qué te gustaría que los papás entendieran mejor sobre la miopía infantil? Híjole, varias cosas, pero lo primero es de que la podemos controlar. O sea, hoy en día tenemos tratamientos para controlar la progresión de la miopía y que la miopía es la única o es el único error refractivo, así se le conoce la miopía, astigmatismo e hipermetropía, que sí puede causar patologías en el ojo. Puede ir desde un desgarro de retina, un desprendimiento de retina, puede también causar glaucoma, puede también causar catarata subcapsular más temprano en la vida. Entonces hay patologías relacionadas con la miopía elevada. Estamos hablando de miopías elevadas arriba de 5 dioptrías, pero sí me toca ver pacientes con graduaciones elevadas. Y precisamente este mes pasado vimos a una mamá y a su hija, ya grandes ambas, la señora tercera edad y la hija arriba de 50 años. Las dos ya tuvieron un desprendimiento de retina en un ojo. Lamentablemente la madre sí ya perdió la visión en ese ojo y la hija pues tiene percepción de luz, le llamamos. Realmente ya no discrimina así detalles. Entonces la miopía sí es un riesgo conforme el ojito se va estirando, las capitas del ojo se van adelgazando y no son flexibles. Entonces puede llegar a un punto de quiebra. Y cada dioptría que aumenta la graduación se exponencia más poder desarrollar alguna de esas patologías más adelante en la vida. Entonces, esos dos aspectos, que la miopía la podemos controlar y que sí tiene riesgos para la integridad del ojo y la salud visual. Algo que antes te intimidaba de tu profesión y hoy sientes que dominas con seguridad. Híjole, parte de lo que hablamos de la patología ocular involucra pues tocar, vertir párpados, a veces tomar la presión del ojo, colocar lentes de contacto. Eran a veces algunos aspectos que en un principio me daba cosita, ¿no? Como a todo alumno o a la mayoría, pero con el tiempo lo vas amaestrando, ¿no? Lo vas desarrollando habilidades. También tienes tú que proyectar esa confianza y seguridad en lo que estás haciendo para que el paciente tampoco sienta un temor a algo que le vas a hacer. Entonces ahí encontré la manera de desarrollar habilidades, ¿verdad? Para colocar, ya sea desde una gotita a un niño de 3, 4 años que ya saben que le va a arder horrible. O sea, los años que trabajé en clínicas pude también proyectarles pues esa poquita seguridad a los niños para que se dejaran poner las gotitas, ¿verdad? Y cosas de ese estilo aquí dentro del consultorio cuando tenemos que tocar o manipular pues el ojo, ¿no? Un caso o transformación visual que nunca vas a olvidar. Fíjate que pues he tenido varios en la vida, bueno, en mi carrera profesional, perdón, pero justo este año y reciente, de hecho, fue una paciente ya mayor, arribita de 50 años. Ella tiene una condición en la córnea que es el queratocono, entonces ha usado lentes rígidos gas permeables por más de 20 años.
y recientemente hizo la migración a un lentes de apoyo escleral. Y la verdad, o sea, ella está fascinada con sus lentes esclerales. Son unos lentes de contacto de especialidad que nos ayudan para este tipo de patologías o ectasias corneales. Y la verdad, o sea, de ella, de su voz, decir, uff, o sea, me cambió la vida. Algo que ya le ayudaba mucho, que era el rígido, ahora el escleral, y la verdad que sí, eso me impactó mucho porque pues viene del paciente, ¿no? Viene de la persona. Alejandro, ¿qué hace único tu enfoque dentro de la optometría en Baja California? Siento que el enfoque clínico que tenemos, a pesar de que es un negocio de óptica, un negocio como mencionaba para vender lentes, lentes de contacto, pero ese enfoque clínico que tenemos de ver primero a la persona como paciente y después como cliente. Creo que eso es el enfoque principal que nos diferencia. ¿Cuál ha sido un no que terminó abriendo un camino mejor para ti en tu carrera profesional? Híjole, pues igual, he tenido un par. En mi primer trabajo duré aproximadamente 2 años. Me hicieron una oferta de otra parte, de otra óptica. Hablé con mi jefe de ese momento. Le dije, mira, estas son las condiciones. Y le digo, ¿puedes tú igualármelas? Y lo primero que me dijo fue no. Pero gracias a ese no, pues cambié de lugar de trabajo, obviamente. Pero eso me ayudó también a ver dónde se apreciaba mi trabajo, ¿verdad? Eh, y después, más adelante, que empecé a trabajar en clínicas, igual hubo una situación similar. Duré 4 años ahí en esa clínica con ese doctor. Hubo una oferta también, igual, pues yo presenté el caso, la evidencia, por así decirle. Igual hubo un no, y pues bueno, ya del aprendizaje que tuve con ese primer no, pues ya tomé mi decisión, y afortunadamente también eso me abrió puertas para un trabajo pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la optometría? Híjole, estúdienlo. La verdad, no voy a decir que llegué 100% por accidente, porque sí supe qué era la carrera que involucraba, pero la verdad es algo, para mí ha sido muy gratificante. Desde el día uno que empecé a aprender las partes del ojo, o sea, yo llegué sin saber absolutamente nada de las partes del ojo, tan siquiera. O sea, fue algo que me encantó, y ver el impacto que puedes tener en la vida de una persona. Nosotros decimos que no adaptamos lente, adaptamos vidas, porque sí tenemos un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Realmente, si Risley fuera una persona, ¿cómo lo describirías? Híjole, pues no sé si ahí me reflejo yo, pero sí lo considero como una persona muy alegre, muy empática, ¿verdad? Que conoce plenamente su profesión, ¿verdad? Conoce también la manera de poder entender y, vamos a decirle de una manera, atinarle, por así decirlo, a las necesidades de su paciente, ¿sí? Entonces es alguien interesado en la salud visual de las personas, que es muy empático y pues muy alegre, así lo definiría. Finalmente, un agradecimiento breve y mención de personas claves en tu vida, en tu trabajo. Híjole, pues primeramente a mis padres, que sin ellos pues no, a lo mejor no lo hubiera podido estudiar. Lamentablemente pues este año fallecieron. Entonces, ese es mi mayor agradecimiento. No, encantado.